cinematografía definiendo a dedo quiénes son los que van a conformar ese consejo, sino que los miembros representantes de ese consejo son nombrados democráticamente por cada uno de sus sectores y de sus gremios. El representante de los exhibidores es elegido por los exhibidores, el representante de los distribuidores igual, el de los productores, el de los directores. Tenemos también representantes del sector artístico y técnico, y tenemos representante de los consejos departamentales de cine, que para nosotros es una figura muy importante. Tenemos consejos departamentales de cine en 22 departamentos de Colombia. Para nosotros es clave esa presencia allí, porque también es un llamado a la reflexión de cómo tenemos que descentralizar también la repartición de estos fondos, y cómo ahí tenemos que llegar de una manera más equitativa también al resto del país, y no solamente a Bogotá y a las 5 ciudades donde existe un sector más organizado, que además tiene todas las posibilidades de formación para poder participar de una manera digamos más profesional en las convocatorias del fondo. La ley nos dice que este dinero del Fondo para el Desarrollo Cinematográfico tiene que entregar en principio mínimo el 70% para estimular la producción, y el otro 30% el Consejo lo ha definido en líneas de acción destinadas a fortalecer el patrimonio y la conservación y la preservación de nuestro patrimonio audiovisual, a líneas de formación, a líneas de promoción del cine colombiano, a un trabajo muy interesante también para combatir la antipiratería, y por supuesto pues para la administración del fondo. Antes de continuar, les quiero contar también cuál es, digamos, la institucionalidad en Colombia. Nosotros como Ministerio de Cultura y Dirección de Cinematografía pues somos la autoridad en la definición de las políticas, pero la Ley de Cultura, cuando crea el Ministerio de Cultura y a la Dirección de Cinematografía, crea también a Proimágenes Colombia, que es un fondo mixto, cuya junta directiva y cuyos socios vienen tanto del sector público como del privado. Y es un fondo que se crea desde el inicio con una mirada muy interesante, en la medida que es en este momento, cuando se crea la ley, el fondo es el administrador. Proimágenes Colombia es el administrador de nuestro Fondo para el Desarrollo Cinematográfico, y ahí tenemos una jugada importante, porque no dependemos de la ley 80, que es la ley de contratación estatal en Colombia, sino que podemos movernos mucho más flexiblemente bajo las leyes de derecho privado, que nos permiten tener muchísima más flexibilidad al momento de administrar y de manejar los recursos. Significa que cuando entregamos y hacemos contratos con las películas ganadoras, los productores tienen la posibilidad de hacer sus películas en mucho más tiempo de lo que significaría entregarlo a través de la ley de contratación, que significa ejecutar los recursos en la misma vigencia fiscal de donde salen. Eso es clave, porque la burocracia y las leyes de la contratación estatal son muy difíciles de asumir, y hacer películas y desarrollar una industria cinematográfica necesita unas lógicas más allá de eso, que no pueden pues ser intermediadas por esto. Entonces ese es el Fondo para el Desarrollo Cinematográfico. A través del fondo hemos recaudado desde el 2003 alrededor de 40 millones de dólares que se han retribuido y se han entregado por convocatoria pública, alrededor de 900
películas y ya 800 de esas películas han sido terminadas y exhibidas. Con respecto a los estímulos tributarios, los estímulos, bueno, querría además, no, esto lo digo después. Los estímulos tributarios lo que hacen es motivar a los inversionistas de empresa privada para que se vinculen con proyectos cinematográficos a través de un estímulo que entrega el Estado de hasta el 125% en una deducción de su declaración de renta. En términos prácticos, lo que significa es que un inversionista que meta 100 pesos en un proyecto cinematográfico va a recibir automáticamente del Estado 41 pesos. El Estado ya le está garantizando a ese inversionista una devolución importante del 41% de esos recursos, y el resto sí, por supuesto, tiene que ver con la lógica, pues, y el contrato que haga productor con inversionista. Con esta figura, en estos años hemos tenido inversión por alrededor de 50 millones de dólares para 97 películas, entre las cuales solamente 8 son cortometrajes, el resto son ficción. Contarles, pues, que definitivamente con estas dos herramientas y con esta ley, nuestro cine ha crecido en producción, pero no solamente en producción, sino en calidad. Nosotros pasamos de un promedio de, antes de la ley, de estrenar en el año entre 3, 4 películas en salas comerciales, a un número histórico nunca visto antes en Colombia de 18 películas el año pasado. Pero no es solamente estrenar películas sin el reto de llevar, por supuesto, el público a las salas. Y sí hemos logrado, y para nosotros de verdad es un orgullo y es algo muy importante contar, y es el público colombiano quiere ver cine colombiano. Y al inicio de la ley, sobre todo, tuvimos unos resultados muy importantes en donde, por ejemplo, en el año 2005-2006, con 10-12 películas estrenadas en salas, en un contexto de 200 películas estrenadas, tuvimos entre el 12 y el 13% y el 14% de la taquilla nacional. Eso de verdad es muy importante. En los años siguientes, esta proporción cayó un poco y ahora estamos subiendo nuevamente en la línea, en la curva. El año pasado llevamos 3 millones de espectadores a las salas, representando el 10% de la taquilla nacional. Algo clave que les tengo que contar es que en Colombia, además, el número de espectadores, el número de asistencia a las salas ha crecido considerablemente durante todos estos años. En el 2007 teníamos 20 millones de espectadores, en el 2009 tuvimos 27 millones de espectadores, en el 2010 tuvimos 30 y el año pasado llegamos a 34 millones de espectadores. Eso es importantísimo, tiene que ver con varias medidas que han asumido los exhibidores, por ejemplo, de abrir más salas en ciudades intermedias, bajar el precio de la boleta como estrategia, pero también, por supuesto, la novedad del 3D ha llevado muchísimo público a las salas. Pero en Colombia, en un estudio comparativo, ha pasado que ha sido uno de los primeros países, pues como el quinto país en el mundo que ha subido espectadores en los últimos años. Y eso se traduce en que nuestro fondo crece, porque entre más gente va a cine, pues más plata nos llega por aporte de la taquilla. Creo que ahí hay matices que se tienen que manejar con
con mucha responsabilidad y con mucho profesionalismo. Nosotros desde el Consejo Nacional de Cine y desde el Ministerio de Cultura tenemos la claridad de que los recursos se entregan para fortalecer a nuestro sector cinematográfico, para que nuestros productores y nuestros directores puedan tener la oportunidad y la posibilidad de hacer las películas que quieren hacer, y en ese sentido nosotros tenemos la claridad irrestricta de que la creación es absolutamente libre. No tenemos restricciones en las temáticas, en los contenidos, en los formatos, en sus estructuras, ni mucho menos en los equipos de trabajo. De tal manera que el cine que estamos viendo es el cine que nuestros productores y nuestros directores están haciendo, y lo digo porque es el cine que llega a las salas. Ahí tenemos un equilibrio entre cine comercial y cine de autor, que le decía a Diana, yo prefiero no usar ese concepto porque de todas maneras detrás de cualquier película comercial también hay un autor, y hay películas importantes como Los colores de la montaña, que vieron algunos de ustedes anoche, y esa es una película que ha tenido un comportamiento muy interesante, porque si bien ha sido reconocida por la crítica internacional, ha recibido premios muy importantes y seleccionada en festivales claves, también tuvo una acogida importante por el público colombiano y llevó más de 400.000 espectadores a las salas. Entonces, creo que ahí hay una clave importante que se debe trabajar con los productores, con los exhibidores, y es pensar en el público independientemente de la temática y del carácter de la película. El tratamiento puede llegar de verdad a ser acogido por el gran público y también por la crítica. No me quiero extender mucho, contarles que en este momento tenemos en el Congreso de la República un proyecto de ley para fortalecer nuestra Comisión Fílmica Colombiana. Esto también hace parte de una política agresiva que queremos implementar, y es promover el territorio colombiano como escenario de rodaje de películas internacionales, que nos va a permitir fortalecer a nuestras empresas prestadoras de servicios audiovisuales, que nos va a permitir un intercambio de conocimiento que va a fortalecer a nuestro sector artístico y técnico, intercambio de tecnología, por supuesto, y fortalecimiento en las coproducciones con América Latina y con el resto del mundo. Con este proyecto de ley lo que estamos estableciendo son unos estímulos para que los productores extranjeros que inviertan y que hagan gastos cinematográficos en Colombia, pagados en Colombia, van a tener un rebate, una devolución del 40% de todo el presupuesto que inviertan en ese sentido. Y en cuanto a los gastos logísticos que llamamos nosotros, que se traducen en alimentación, transporte y hotelería, van a tener una devolución del 20%. Entonces, con esto creemos que vamos a tener una legislación que nos va a permitir ser un país competitivo en este sentido, y que nos va a fortalecer pues como sector también a nuestras empresas prestadoras de servicio. Por ahora dejo ahí para no tomarme la palabra y después ampliaremos. Cristian, yo quisiera saber, leí la propuesta de ley del cine ahora en relación a la propuesta anterior, a la ley anterior, el trabajo que se hacía con Conacine. Digamos que me parece que es una propuesta mucho más amplia, incluye muchos más sectores y mucho más trabajo macro, digamos, dentro. Quisiera que nos ampliaras un poco eso, que nos definieras. Bueno, ante todo, buenas tardes, y agradeciendo a la Embajada de Colombia, al Centro Cultural de la Católica, por esta oportunidad
porque creo que es importante que la comunidad cinematográfica nacional y en general la comunidad cultural del país tome conciencia un poco de estos temas, ¿no? y participe de toda esta dinámica, porque finalmente es para quien en todo caso se hacen las leyes o se buscan trabajar los procedimientos, ¿no? ¿Qué elemento fundamental hay de diferencia entre lo que pudo haber sido la ley todavía vigente y lo que es la propuesta, ¿no? Todavía, digamos, acaba en el grupo de trabajo? Yo creo que la diferencia fundamental, más allá de cualquier otro aspecto, digamos, tangencial que se pueda mencionar, que sin duda hay varios, ¿no? Creo que radica un poco en los conceptos con los cuales se parte, ¿no? Creo que la primera razón, digamos, no hay que olvidar un poco cómo fue el origen incluso de la ley actual, ¿no? Fue casi una ley de emergencia, una ley de circunstancias, en un momento en el cual se había derogado la ley anterior, que tenía una vigencia de 20 años, estaba un poco como en el vacío en un momento y prácticamente como una especie de salvavidas, ¿no? Se arrojó la posibilidad de una ley a través de un mecanismo de concursos y la generación de un organismo como el CONACYNE, ¿no? Eso sin desmerecer, por supuesto, lo que ha significado la ley en todo este tiempo, que es importante, ¿no? Especialmente en cuanto creo que a comprensión dentro de la comunidad cinematográfica de la necesidad de contar, por ejemplo, con un organismo propio, con un organismo representativo, ¿no? En cuanto también a la necesidad de la participación alrededor del tema del Estado y todas las oportunidades de los cineastas. En todos esos temas creo que ha sido fundamental el proceso de lo que nos ha enseñado esta ley, ¿no? Con todos sus alcances y también sus limitaciones. Pero creo que el tema de fondo también era de que el tema de la cinematografía se veía casi como una isla, ¿no? Se veía casi como una especie de satélite que daba vuelta ahí, no se sabe alrededor de no sé quién, ¿no? Porque incluso dentro del propio Estado no tenía una ubicación muy precisa, ¿no? Estaba dentro del Ministerio de Educación casi como una oficina olvidada, muchas veces descuidada en términos presupuestarios y en otros aspectos, ¿no? Y en general, digamos, no formaba parte de un concepto, digamos, necesariamente mayor que hubiera requerido a nivel del Estado, ¿no? Porque en general en el Estado peruano todavía, y todavía en general es algo que está en construcción, pero no había una mayor percepción de la importancia de toda una política cultural, ¿no? De todo un concepto de cultura, ¿no? En el cual el cine por supuesto está implicado, pero no es el único, ¿no? Ciertamente, ¿no? Nos consideraríamos un poco digamos especiales, que no lo somos, ¿no? Si pensáramos que solamente el cine responde a esta necesidad. Evidentemente es una necesidad de toda la política cultural del Estado, que abarca todas las otras expresiones artísticas, incluso expresiones que se entrecruzan entre ellas, ¿no? Que muchas veces son expresiones, digamos, mixtas, ¿no? O fusiones. Entonces, yo creo que lo que marca una diferencia inicial que creo que es importante ir desarrollándola, ¿no? Es la idea de que en este caso, para empezar, hay un Ministerio de Cultura, ¿no? Con todas las limitaciones que puede tener todavía el proceso de desarrollo del Ministerio de Cultura, que sigue siendo la cenicienta de los presupuestos, ¿no? Que sigue siendo un poco el último eslabón, digamos, de toda la gran cadena estatal, ¿no? Como lo menciona varias veces el propio ministro, que a veces hay que estar en el Consejo de Ministros y levantar un poco la voz para recordar que hay cultura, ¿no? En el Estado y que está presente y que siempre tiene que estar, digamos, que no se puede dejar de lado, ¿no? Entonces, yo creo que lo principal es un cambio fundamental parte de ahí, ¿no? Adelfa hacía mención, por ejemplo, y creo que es muy importante recordar que también la ley en Colombia fue producto también de que primero hubo un Ministerio de Cultura en Colombia, ¿no? Y que hubo una ley, digamos, de base, como una ley. Yo creo que hay que entender eso, ¿no? No se trata de que los cineastas solamente peleen por la ley, como queriendo como que todo gira alrededor de ellos, olvidándose que están dentro de todo un contexto, ¿no? Dentro de toda una problemática, dentro de toda una realidad, ¿no? Que esa realidad parte por entender el rol de la cultura, ¿no?
Y ese rol de la cultura muchas veces no es entendido por el Estado, tampoco por los empresarios, tampoco por gran parte de la sociedad, los medios de comunicación, e incluso muchas veces por los propios artistas o los propios gestores culturales, ¿no? Seguimos pensando, por ejemplo, en muchos casos, muchos piensan, de que las leyes y los requisitos del Estado son casi como favores, ¿no? Como algo que se le pide al Estado que nos dé. Y yo creo que no hay que verlo así, hay que verlo como una inversión, ¿no? Hay que verlo como un elemento, digamos, de compromiso, ¿no? en función al Estado y en función a la sociedad en el cual debe insertarse el tema de la cultura. Y en este caso específico el tema de la cultura audiovisual, ¿no? En esa lógica podemos entender una lógica en la cual creo que funciona, y es la idea central de ver todas las leyes alrededor de la región, en la que funciona en esas circunstancias, ¿no? De otra manera no se puede entender, ¿no? Si seguiríamos pensando que simplemente hay que ir un poco casi como estirar la mano, ¿no? Para que el Estado nos dé plata porque somos bonitos, o porque nuestras películas son graciosas, o nada más, ¿no? Y qué bonito que suena que hay una película peruana por ahí. No, hay que entender que esto es hay que ir generando una industria sustentable, una industria y un proceso cultural, que todo eso genera evidentemente la posibilidad de una ley, ¿no? Que además, dicho ese paso, tampoco hay que hacer de la ley un fetiche, ¿no? La ley no crea cines, brinda las oportunidades, mejora, plantea las cuestiones. El cine finalmente lo crean los cineastas, ¿no? Lo que hace la ley es permitir que ese talento de los cineastas pueda finalmente materializarse en obras concretas. Obviamente, si no hay esas posibilidades, eso va a quedar simplemente en eso, en una cuestión puramente aleatoria. Yo creo que ahí es un poco parte de esto concepto, ¿no? Y creo que la principal cambio fundamental es cambiar un poco el concepto de por qué es necesaria una ley de cine, ¿no? ¿Por qué necesitaríamos tener una ley de cine, ¿no? Yo creo que la razón fundamental está construida alrededor de eso, ¿no? De construir una industria sustentable, una identidad, un proceso y una responsabilidad del Estado, y también de las empresas y también de la sociedad, porque todos participamos de este proceso, ¿no? Y también, por supuesto, de los actores, de los cineastas, de todos los que hacen, ¿no? Creo que es un trabajo conjunto y en el cual tenemos todos que ir construyendo. Es un poco lo que me parece que nace a la raíz de fondo, ¿no? La ley anterior, la ley todavía vigente, nació en un momento en el cual prácticamente, como repito, todo esto era casi como un pequeño grupo ahí, ¿no? Unos cuantos que estaban ahí tratando de conseguir algo de presupuesto y para hacer sus películas, pero que eran casi olvidados, ¿no? Saltaron de repente, súbitamente, a la fama con La teta asustada, ¿no? De repente, súbitamente, estuvimos, como dice Warhol, nuestros 15 minutos de fama, ¿no? Y de gran fama, digamos, internacional, ¿no? Hasta homenajes en Palacio y muchas cosas más. Pero finalmente no se tradujo más allá de las cosas muchas veces eventuales, porque no había todavía un sustento, creo, mayor, más allá de los propios esfuerzos de los cineastas y de los propios éxitos muy merecidos, como en el caso de la película de Claudia, o las películas de Josué, o muchas otras películas más que muchas veces han tenido que pelearse la sola, ¿no? Hay que decirlo, ¿no? Entonces creo que por ahí parte, y ahí hay que entender un poco la lógica por la cual hemos hemos desarrollado este trabajo. Aquí estoy presente tanto Josué como Juan Carlos, que son parte del equipo que hemos estado trabajando, ¿no? Y hemos, digamos, como decíamos un poco ahora en la mesa antes de entrar, ¿no? Llegar un poco al último, después de varias otras leyes en América Latina, ¿no? Es un desafío, ¿no? Tiene sus ventajas, por supuesto, porque comenzamos a aprender un poco de las experiencias de otros lados, de lo que ha funcionado y lo que no ha funcionado, ¿no? De lo que hay que mejorarse y lo que no hay que mejorarse. Pero también, al mismo tiempo, ¿no? Estamos también como sobrecargados de mayores expectativas, de mayores exigencias, ¿no? Y obviamente tenemos que entender eso. Y hacer una ley no es, pues, y lo hemos podido comprobar a lo largo del trabajo, no es, pues, hacer un Frankenstein, ¿no?
¿no? No escoger aquí algo de acá, algo de la ley argentina, algo de la ley mexicana, algo de la colombiana, y entonces como si fuera como... No estamos haciendo un plato de comida, digamos, ¿no? O sea, que agarramos y combinamos todos y ya sale algo. No, porque evidentemente una ley, por un lado, recoge las experiencias de otros lados, me parece muy importante, y hay cosas que han sido tomadas, incluso bastante cercanas, digamos, a muy parecidas, por ejemplo, en la ley de Colombia, ¿no? Hay otras cosas que se han tomado un poco más cercanas, de repente, a otros textos, pero hay muchas cosas que son, obviamente, creaciones, como diría nuestra Mauta Mariatti, creación heroica, ¿no? De los que estuvimos ahí sentados en la mesa. Pero, en realidad, también una ley responde a un proceso previo, ¿no? A una historia de un país, a lo que nosotros hemos vivido como proceso en las leyes anteriores, ¿no? También corresponde a a unas condiciones específicas, porque uno puede querer el cielo, pero a veces el cielo no está a la mano, ¿no? Obviamente, por ejemplo, en el texto, si ustedes lo podrán ver, la propuesta inicial de nosotros iba sobre la base de crear un instituto que se formara por un consejo multiplural, un poco como la idea de esto, como se planteó en CONACYNE. Pero cuando fuimos a debatirlo con los representantes del Estado, de las otras instancias del Estado, nos dijeron, por ejemplo, que acá en el Perú, por las leyes determinadas establecidas de la Ley de Organización del Poder Ejecutivo, no se puede establecer dentro de un organismo del Estado, ¿no?, un consejo formado con particulares, ¿no?, y que vaya a tomar decisiones sobre el tema de presupuestos del Estado, ¿no? Es decir, que solamente los únicos que pueden tomar decisiones sobre presupuestos del Estado son funcionarios del propio Estado. Eso nos planteó la necesidad de tener que reconvertir, digamos, la idea inicial a otro concepto, ¿no? Porque si no, simplemente nos íbamos a estallar contra la pared. Pero vimos la posibilidad de más bien alternarlo y hacer un poco como tomando el ejemplo de Colombia, ¿no?, llevarlo esa posibilidad más bien a un fondo, ¿no?, y la posibilidad de este manejo plural a través de un fondo, ¿no? No tanto en la parte de la dirección de la cinematografía, que sí tendría que ser dirigida directamente por funcionarios, sino el manejo de un fondo, ¿no?, con todas las posibilidades que eso plantea. Y, digamos, hemos tratado un poco de jugar con diferentes alternativas, sabiendo que este es un juego, pues, extremadamente, digamos, fino, ¿no? A veces, como repito, uno quisiera la totalidad de las cosas, pero uno tiene que también adecuarse a lo que te plantea el Estado, lo que te plantean las disposiciones, sobre todo de los Ministerios de Economía, ¿no?, que obviamente son muy reacios a todo lo que tenga que ver con temas de tributación, de exoneraciones y todas esas cosas por el estilo. Pero hay que ir jugando con eso, porque, claro, a veces uno dice, por ejemplo, ¿por qué no tenemos una ley como los argentinos que tienen no sé cuántos millones de dólares, ¿no? Pero no necesariamente las condiciones, no solamente políticas, sino también de industria, de producción, se establecen en el mecanismo. Hay que ser conscientes de todos los procesos y cómo se van dando en cada caso, ¿no? Yo creo que lo que se ha logrado como proyecto, que todavía es un proyecto, reitero la idea, todavía esto no es algo definitivo, todavía tiene que pasar por muchos filtros, muchas discusiones, como suele suceder en todos estos procesos, ¿no? A mi parecer es bastante satisfactorio, como les consta tanto a Josué y a Juan Carlos. Tuve una participación más o menos visible al principio, pero después casi no estuve participando en las últimas partes, no porque no me interesara, sino porque, digamos, la dinámica del trabajo en el ministerio me absorbió para muchas otras cosas, pero sí estuve más o menos tratando de intervenir en lo que pude, y en realidad siendo consciente que justamente por ser un trabajo plural uno tiene que hacer obviamente concesiones. Me parece que es perfectamente válido y muy interesante el producto final, ¿no? Que, como repito, no es un producto terminado en definitivo, pero que es un primer borrador bastante interesante, bastante avanzado, y que
creo que a quien le corresponde ahora juzgarlos es sobre todo ustedes. ¿No? Gracias. Ahora quería preguntarles a los directores, que han sido productores también en muchas de sus películas, cuando, por ejemplo, en el caso de Antonio, que estuvo antes de La Ley, que trabajó, que tenía toda una producción anterior, en caso que fue también, que ha hecho películas, digamos, fuera de esos marcos, ¿cómo concilia uno como realizador este mito que tenemos, o que se ha tenido mucho tiempo en Latinoamérica, de ver el cine como un producto cultural, pero no como un producto industrial de mercado? Y cómo dentro de digamos que de esa producción de entender una ley, de tratar de apropiarse de la misma, esos conflictos los cineastas los tienen y los enfrentan. Entonces quisiera que ustedes me aclaren un poco. Bueno, mi nombre es Antonio Dorado y en mi caso yo digamos que he tenido como la perspectiva de trabajar por un lado desde la universidad. Yo soy profesor de una universidad pública, la Universidad del Valle, y esa parte del componente de la educación es esencial. De otro lado, yo hago documental y también hago ficción, ¿sí? Y estoy planteando como estos tres elementos porque me parece que son claves dentro de la mirada de todo el proceso. O sea, la parte de formación es fundamental. También quiero hacer como una pequeña aclaración, y es, y lo digo con todo el respeto del proceso. Claro, la ley, las condiciones han cambiado notablemente en Colombia, pero es parte de un proceso en el que estamos, ¿no? O sea, que necesitamos fortalecerlo, que necesitamos retroalimentarlo, y que parte también de esa fortaleza es justo como ellos lo han mencionado, y es que necesitamos fortalecer la región. O sea, que en el momento en que si queremos hacer un proyecto, no sé, en la Amazonía, o sea, tenemos vínculos comerciales directos, y justamente a veces cuando queremos hacer proyectos, la ausencia de esos otros vínculos en los países de la región, pues impiden que los proyectos tengan que inventarse otros mecanismos, ¿no? Y en el caso, yo estoy aquí en el Perú hace como más de unos 20 años, y yo regreso y yo digo, bueno, esto es otra cosa. En principio, desde que llegas, pues ya el cambio es otra cosa, ¿no? Yo digo, aquí hay una industria, digamos, que está manejando unos presupuestos importantes, y si un poco uno desde la ingenuidad, pues, de quien mira por primera vez así desde afuera, dice, aquí de verdad que sí habría condiciones para fortalecer, digamos, ese acercamiento en torno a una ley del cine que involucra a la empresa privada. Sí, y volviendo un poco a la pregunta de Diana, el asunto es cuando yo empecé con una película que se llama El Rey. Me demoré 7 años en terminarla, y no alcancé, digamos, el proceso de la ley del cine. Yo hipotequé mi casa para endeudarme con la publicidad de la película para que existiera en pantalla, ¿sí? Digamos que estas condiciones en cierta forma han cambiado, que existen unos estímulos automáticos que permiten, digamos, unos apoyos, o sea, que hay otras condiciones. En Cali, en ese momento, cuando estábamos, porque vengo de provincia también, hacía 20 años no se hacía una película, y prácticamente tuvimos que arrancar desde cero, ¿sí? La última película que rodé fue hace 2 años, y justo en ese momento se rodaron 3 películas que además las estábamos rodando al mismo tiempo, ¿sí? Las cosas han cambiado en la práctica. No quiere decir, pues, que tampoco estemos como en la panacea. Estamos en un proceso que estamos construyendo, donde la fortaleza también son los jóvenes. O sea, hay un entusiasmo impresionante en las universidades,
ya no es ciencia ficción hacer una película, entre otras cosas porque las condiciones también de producción se han simplificado y se han modificado. Entonces, cuando yo lo veo en la perspectiva, digamos, de la relación de la producción, de la dirección, del documental, de la ficción, creo que son una serie de desafíos, de encontrar nuestros propios caminos, ¿sí? Pero que definitivamente tener estas condiciones legales que facilitan realizar nuestros sueños, pues es esencial. Y yo sí creo que debe haber como un proyecto. Sí, es cierto que hay que entender que los plazos de estos procesos con el Estado son largos, pero que hay que ponerles también como, pues, no sé, como una película, ¿no? O sea, como unas fechas relativamente manejables, porque si no, nunca se realizan, ¿no? Entonces sí, me alegra mucho pues estar aquí justamente en un evento donde se activan este propósito, entre otras cosas, porque para nosotros en Colombia y particularmente en Cali, pues no sé, tenemos así un respeto profundo por el cine peruano, bueno, por creadores como Lombardi o Johanna Poyarolo, por ejemplo, que ha estado en Cali muchas veces y han ido pues a dar cursos, ¿no? O sea, creemos mucho en la fuerza y en la capacidad de la cinematografía peruana y creemos que son pues aliados nuestros para pensar y para continuar contando nuestras historias, ¿no? El sábado se estrena La ciudad de los perros. Pueden venir a verla, por favor. Bueno, contar un poquito del proceso en la mesa de trabajo, si me permiten los compañeros. Personalmente fue una experiencia espectacular porque aprendí mucho de otras leyes y principalmente cómo funciona el sistema peruano, ¿no? El sistema legal. Es decir, yo creo que se empezó, como contaba Cristian, con una serie de intenciones, de cosas que queríamos hacer, de objetivos, pero se desconocía un poco cómo hacer que eso entre dentro de la estructura del Estado. Ese creo que fue un proceso fascinante, fue un desafío. Cómo meter las ideas de un grupo de cineastas que están en las nubes a una realidad legal en papel, en blanco y negro, de una manera tal que sea viable, ¿no? Eso fue algo, porque claro, tenemos el objetivo de que sea un organismo autónomo. Entonces, ¿cómo hacer cómo poder tener algo autónomo? ¿De qué manera? Queríamos que el fondo lo administre este organismo autónomo, y son cosas en verdad difíciles de plantear dentro del organismo del Estado, porque justamente el Estado no quiere que eso ocurra, ¿no? Entonces era ver la manera de qué organismo crear y cómo para que esto se haga realidad. Yo creo que yo soy igual de optimista que Juan Carlos, pero creo que, como decía Antonio, también es un proceso largo, ¿no? Yo tengo la impresión de que esto recién empieza, que Dios quiera que no, pero que puede tomar años, porque la ley es de una ambición tal que choca con muchos grupos, con instituciones, que hay que, yo no sé, convencerlas, sensibilizarlas, imponer, yo ahí no tengo idea. Pero lo que sí está claro es que para que pase una ley como la que hemos diseñado es indispensable el apoyo del presidente de la República. Es decir, tiene que haber la voluntad política para pasar algo así.
es la única manera como, creo yo, se puede dar y se ha dado en otros, y se sigue dando en otros países. Le comentaba a Delfa el otro día que vino Rodrigo Guerrero, un productor colombiano, y nos contó cómo fue el proceso en que se dio la ley de cine en Colombia. Y claro, la gran suerte, el que ahora es presidente, Santos, está muy involucrado con el cine, ¿no? Es decir, creo que su familia es dueña de una multisala, ¿es así? Sí, Claro. Sí. Entonces, pues, es una ventaja pues, increíble, ¿no? Entonces, sabemos que el presidente Humala es interesado, porque lo ha dicho, porque nos lo han contado, quiere que haya películas peruanas en los cines, en las multisalas. El desafío es que se compre el pleito, ¿no? Que pase algo así, porque obstáculos van a haber. El MEF es un hueso durísimo de roer, por no decir imposible de roer. Algo muy interesante que hubo en la mesa de trabajo fue que vino una funcionaria del MEF a conversar con nosotros. Independiente de cualquier opinión que haya dado acerca del proyecto, a mí me llamó la atención que nos haya dicho que dentro del MEF es imposible entender la idea de una inversión a largo plazo, de una inversión en la imagen del Perú, en la idea de que tú, digamos, dame uno, digamos, como MEF tú dame uno, que yo te voy a dar dos, pero en 5 años, en 10 años. Esa idea no solo no prospera, o sea, ni siquiera... No por una cosa personal, no por una cosa personal de esta persona en particular, sino porque así funciona el MEF. Entonces, claro, y literalmente, ¿no? O sea, nos dijo, acá tiene que entrar el presidente, ¿no? Si no hay un apoyo a ese nivel, está muy verde la cosa. Entonces, en verdad, tenemos que hacer todo lo posible por convocar el mayor apoyo que se pueda. Por supuesto es cierto que el proyecto tiene que tener muchos todavía errores, cosas que se pueden perfeccionar, mejorar, no solo a nivel de los deseos de los cineastas, sino a nivel legal, ¿no? Porque tiene que estar impecablemente bien escrita, diseñada, fundamentada, para que prospere, porque si no, cualquier cosa, cualquier error, cualquier coma que le encuentren, se la tumban. Yo creo que es un proceso que va a tomar un tiempo. Otro de las instituciones que toca la ley es obviamente las municipalidades, ¿no? Y algo que me comentaba alguien cercano a la Municipalidad de Lima, me decía, claro, el problema con las municipalidades es que si bien, por ejemplo, en el Estado Central ya se separó cultura con educación, en las municipalidades todavía no se separa cultura con educación. Es lo mismo. Entonces se hace más difícil, era como antes, ¿no? Como el CONACYNE, que tenías a CONACYNE metido en el Ministerio de Educación, entonces educación tiene otras prioridades, era un rollo pedir cosas para cultura. Entonces hay el mismo problema en las municipalidades, ¿no? Que todavía no se separa cultura con educación. Entonces, si tú quieres agarrar algo, estás agarrando de la bolsa de otras cosas también, ¿no? Entonces, esa estructura de las municipalidades complica un poco también, creo, el proceso. Y ni que hablar de exhibidores y distribuidores, ¿no? Que también cuando la conversación ahí se inicie, seguro que va a requerir unas maniobras a lo Messi, Christian Messi Wiener. Quiero agregar una cosita. Solamente para el punto respecto a lo de la ley, un par de cosas para que no vayan a quedar por ahí. En primer lugar, sobre el tema de los distribuidores y exhibidores, de por qué no participaron en la comisión. Creo que la principal razón, aparte de lo que ha planteado con razón Juan Carlos, pero o reiterando un poco lo que más bien ha planteado Juan Carlos, es que creo que uno de los propósitos también de esta ley inicialmente, ¿no? Como un paso inicial para poder bosquejar un proyecto, era ciertamente lograr una armonización, en primer lugar, entre los cineastas, ¿no?
Como mencionaba Juan Carlos, se venía un proceso que había estado muy conflictivo, con muchos roces, discusiones entre los propios gremios de los cineastas, y era importante un poco, creo, empezar por que los cineastas, en el marco de lo que pudiera darles las facilidades al Estado, pudieran poner en acuerdos un primer planteamiento, ¿no? Y creo que eso es un objetivo que se ha avanzado, se ha logrado, haciendo lo más amplio y plural posible, digamos, la participación en este espacio, incluyendo también a los actores, como Gustavo, que está acá sentado, ¿no? Pero eso no implica, por supuesto, de que no vaya a haber después conversaciones y diálogos y intercambios también con las otras partes, evidentemente, con los distribuidores y exhibidores, ¿no? El punto es en qué, digamos, yo creo que la diferencia es un poco en qué momento se establece ese diálogo, ¿no? No desde un espacio en el cual creo los gremios podían estar un poco como todavía enfrentados o muy desconfiados, sino desde un espacio mucho más cercano en el cual pueden conversar, y también con el Estado puedan conversar para poder lograr y buscar fórmulas que no ciertamente posiblemente van a convencer a todos, por supuesto que no, ¿no? En toda negociación hay que, digamos, proponer y, por supuesto, defender ciertos puntos y principios básicos, pero también hay que negociar otros aspectos, es parte de la lógica de cualquier negociación, ¿no? Sobre la base de mantener cosas que deben ser, sí, fundamentales y creo que no digamos, debatible. Entonces está abierto. El día martes de la semana pasada iba a haber un encuentro con los exhibidores, lamentablemente no concurrieron, del grupo de trabajo con el ministerio, pero creo que el espacio está abierto para discutir tanto con ellos como los distribuidores, porque, digamos, estar en una guerra permanente tampoco creo que es ninguna solución a nada, ¿no? Ni nada que nos vaya a garantizar un espacio. Eso no quita, por supuesto, que el Estado sea el que finalmente fija las reglas, ¿no? Y entonces, sobre la base de eso, es importante esa posición. Y el segundo, otro tema que también hay que mencionarlo, es un poco también lo que mencionaba Josué, el tema de la voluntad, ¿no? Evidentemente que las leyes de cultura y muchos otros aspectos, sobre todo que parten de un tema de fondos del Estado como uno de los elementos básicos, depende de un tema de voluntad política, ¿no? Sin esa voluntad política no ha sido posible ni acá ni en otras partes digamos, del resto del mundo, ¿no? Más allá de las personas, aunque también es importante el tema de las personas que estén en la presidencia o en los cargos políticos más importantes, yo creo que es un tema de voluntad política como Estado, ir construyendo ese espacio, ¿no? Un gesto de voluntad política me parece importante, que hay que tomarlo en cuenta sobre la base de este tema de la ley, que es el hecho de que este año, por ejemplo, por primera vez se haya logrado tener el presupuesto total para el tema de los concursos, ¿no? Creo que se expresa una voluntad política, ¿no?, importante, ¿no?, que en esa misma lógica se apunta el tema de la ley, ¿no? Evidentemente que eso es un paso, digamos, previo, circunscrito a la actual ley, ¿no? Pero creo que abre un espacio, por lo menos para tener, como diríamos, esperanza, ¿no?, de poder plantearlo, y esperamos que esa esperanza efectivamente no se dilate mucho, ¿no? Perdón, me voy a permitir hacer una intervención que espero no sea irrespetuosa. Me alegra que Cristian matice un poco la intervención de Juan Carlos, que yo ya le estaba diciendo. Definitivamente ustedes tienen que tener muy claro que tienen que llegar al Congreso con una ley concertada, y concertada significa que los actores que de alguna manera y facilistamente, podemos calificar como enemigos de nuestras cinematografías nacionales, exhibidores y distribuidores que no tienen en las pantallas a disposición del cine nacional, que, bueno, en fin, lo que se tiene que tener muy claro es que la ley implica, por supuesto, aspectos económicos y financieros que van a impactar el bolsillo de los exhibidores y de los distribuidores. Cuando se plantea que una ley va a tener una alimentación de su fondo a partir de las ganancias de exhibidores y distribuidores,
pues eso se tiene que tener muy claro y muy claramente concertadas con ellas, porque si esto no es así, van a llegar al Congreso y hay que preguntarse quiénes están en el Congreso, qué intereses defienden y qué tipo de relaciones económicas tienen exactamente con los dueños, con los empresarios y con los, digámoslo de la manera más cruda, dueños del país. Eso es muy claro. Me parece que ustedes han empezado por donde se empieza. Así fue en Colombia. Y es, por lo menos, ponernos de acuerdo entre los cineastas, limar las asperezas, definir qué es lo que queremos, cuál es el sentido y el objeto de la ley. Pero esto no es de un día para otro. Nosotros nos demoramos 5 años en Colombia. Y yo les quiero decir, la ley que tenemos en Colombia nos ha permitido todo lo que les conté y es mucho más de lo que teníamos antes de ella, pero tiene cositas que nosotros decimos, nacimos con una ley un poco anciana. Después de 5 años de concertar y de salir con esta ley, pues nos perdimos de un montón de cosas que deberíamos haber pensado en su momento, pero también nos tocó negociar de una manera dura con exhibidores y distribuidores. Si ustedes, por ejemplo, ven en la ley colombiana, de ese 8.5% que tienen que aportar al Fondo para el Desarrollo Cinematográfico, exhibidores y distribuidores, los exhibidores tienen una deducción del 6.25% por exhibir cortometrajes colombianos. Eso significa que los exhibidores están dejando de aportar al fondo en Colombia para la producción de películas alrededor de $4 millones en el año. Estoy hablando de todo el circuito comercial. Y eso es un golpe duro. O sea, con $4 millones podríamos hacer muchísimas cosas, pero si no lo hubiéramos concertado, la ley no habría pasado. La ley se habría caído claramente. Y Josué acaba de decir algo importante. En ese momento, cuando ya llegamos concertadamente a negociar, que en Colombia se llama nuestro Ministerio de Hacienda, y ahí estaba Santos, que es hoy en día nuestro presidente, pues si eso no hubiera llegado concertado, por mucho que Santos tuviera toda la voluntad política, todo el interés cultural y todo su gusto por el cine, pues los intereses económicos de su familia no lo hubieran dejado hacer nada. Entonces, un llamado de atención, simplemente esto sí lo tienen que hacer, están empezando por donde es, pero no se pueden olvidar de que así es como se negocia en el Congreso y con los dueños de la economía nacional. Por favor, ¿cuál es la respuesta del pueblo colombiano, del espectador? ¿Cómo acepta el producto colombiano? Como les contaba inicialmente, nosotros de verdad que sí nos sentimos muy respaldados por el público colombiano. El público colombiano va a ver el cine colombiano, le gusta el cine colombiano. Pero tenemos de todas maneras un reto y todavía un hueco muy claro en la formación de públicos. Nosotros y también en la circulación de nuestros contenidos. En Colombia tenemos 650 pantallas ubicadas en tan solo el 4% de los municipios del país, y el 63% de ese 4% está ubicado en solo 4 ciudades capitales, en las 4 ciudades grandes. El resto del país no tiene salas de cine y no tiene una circulación de cine. Hay unos esfuerzos importantes de circuitos culturales, de circuitos alternos, que estamos tratando de fortalecer con un programa que se llama Colombia de Película desde el Ministerio de Cultura, con el cual estamos llegando con una colección de 50 películas, largos, cortos y documentales producidos en los últimos 3 años, también productos de la ley, y estamos llegando pues con una estrategia de formación de públicos y de que el resto del país conozca el cine nacional. Y ahí pues hay que mirar también los matices, justamente por esta
ausencia de formación y por unos gustos preestablecidos en esta, digamos, malformación que decimos con la televisión y de que el público está acostumbrado solamente a consumir productos Hollywood y tal, pues es muy difícil que películas producidas desde unas lógicas y con un carácter claramente enfocado a un público de nicho, pues sea aceptado por un gran público, ¿no? Entonces eso hay que tenerlo claro. A nosotros nos interesa, les contaba, tener un balance y tener una producción equilibrada entre películas de grandes públicos, pero por supuesto los autores que están interesados en hacer un cine más arriesgado tienen también ahí las posibilidades. A estas películas no va 1 millón de espectadores, van 50.000 espectadores o a veces 5.000 espectadores, pero eso hay que tenerlo claro pues en el comportamiento y en el desarrollo de una industria incipiente.